Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Eric Merced González Sandoval. Actualmente estoy estudiando la licenciatura de Seguridad Pública en la Universidad Digital del Estado de México. La siguiente presentación es un breve resumen de lo que vimos en el curso de la materia de Derecho Penal. Espero que sea de su agrado y que les llame la atención. La historia del derecho penal en México comienza a estudiarse a partir del año 1511. Cabe mencionar que toda organización social, por más antigua que ésta parezca, tiene diferentes formas de combatir el delito y sobre todo de imponer castigos a los sujetos infractores. Por ello se toma en consideración la historia del derecho penal precortesiano, entendiendo como época precortesiana al desarrollo de la historia que antecede a la llegada y conquista de los españoles en México. Podemos decir que desde aquí parten los inicios del derecho penal en México, a través de las diferentes culturas como lo eran los aztecas, los tarascos, los mayas, entre otras, donde noté que la mayoría de los delitos eran similares, mas no así la pena que se les imponía, ya que éstas podrían ser muy crueles, despiadadas, sangrientas, e inclusive en algunas culturas los castigos se podían extender a toda la familia. El castigo más aplicado en esta época era la muerte. Del derecho precolombiano podemos rescatar el Código Penal de Nezahualcóyotl, el cual ya contaba con un proceso penal y ya era aceptado por el pueblo. El derecho penal no es más que un conjunto de normas jurídicas que su principal función es definir los delitos y señalar las penas que se le impondrán al infractor, que en determinado momento daña con sus acciones a la sociedad. Las ciencias auxiliares del derecho penal son una serie de disciplinas científicas con autonomía y rango propio, que van de la mano en la impartición de la justicia. Además, le sirven de apoyo para que ésta cumpla sus objetivos. Algunas de ellas es la estadística criminal, que es aquella que determina el índice de criminalidad en una zona en específico. La siguiente es la medicina legal, que es aquella que determina el origen o causa de una muerte. Seguimos con la psicología forense, que es aquel que se encarga del estudio del delincuente para saber las razones que influyeron para cometer un delito. De ahí parte lo que es criminalística, que es la que busca todas las pruebas científicas aplicando métodos, conocimientos y técnicas para la reconstrucción de los hechos y dictaminar si se es culpable o se es inocente. La política criminal implica que es tarea del Estado mejorar las relaciones sociales como la libertad, la seguridad y el bienestar de su ciudadanía, así como realizar la prevención y la represión del delito. Y por último, tenemos lo que es la grafología, que ésta estudia las características psicológicas de las personas a través de la forma y los rasgos de su escritura. Todas estas características o ciencias auxiliares las podemos ver en un ministerio público, en un proceso legal. Ahí hemos escuchado hablar de lo que son los peritos, la medicina forense, y esto es lo que determina o ayuda a los jueces a deliberar si es culpable o inocente el, el, el individuo. De ahí es donde parten la pena que se le va a sentenciar. Las generalidades del derecho penal son dos. El derecho penal objetivo, que es el conjunto de normas que asocian al delito y que componen el sistema del derecho en México. Es el encargado de determinar los delitos, las penas y las medidas de seguridad. Por otro lado, tenemos el derecho penal subjetivo, que es el derecho del Estado a determinar, imponer y ejecutar las penas y todas las medidas de lucha
contra la seguridad. El delito es una conducta que va en contra del ordenamiento jurídico de la sociedad, el cual será castigado por una pena. Podemos decir que es un acto humano que se realiza por acción u omisión. Cuando se habla de leyes especiales en materia penal, nos referimos a los delitos que no están en los códigos penales, ya que éstas regulan conductas y tipifican los delitos. El concurso de normas se produce cuando un solo delito puede ser calificado con dos o más normas. Siempre se va a aplicar la ley especial. En toda acción criminal siempre se deben de enfrentar las consecuencias. A esto se le va a llamar responsabilidad. La pena es el castigo que establece la ley a la persona que comete un delito para mantener el orden jurídico. En todos los tiempos se ha tratado de buscar que la pena se dicte en relación a la gravedad y a la naturaleza del delito, para hacer más palpable la equivalencia entre el hecho y su castigo. En este curso también hablamos lo que fue la pena de muerte, que consiste en la imposición de un castigo que acabe con la vida. La pena de muerte en México es muy antigua. Se tienen noticias desde la época precolombina. El primer Código Penal de México independiente se promulgó en el estado de Veracruz en 1835, donde se estableció la pena de muerte con reglas muy detalladas. Y en el Código Penal de 1869 se canceló la pena de muerte para todos los delitos. La pena de muerte no existe en México debido a la firma que se hizo en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, la cual fue conocida como el Pacto de San José.